Te adoramos, Señor. Queremos adorarte, Señor, en esta hora y en estos momentos, Jesús. Te exaltamos y glorificamos, Jesús. Queremos honrarte a ti, Señor. Queremos darte gloria y honrarte en esta tarde, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Qué bueno es honrarte a ti, Señor. Muy buenas tardes a todos los que os estáis conectando con el propósito de adorar al Señor. Eduardo, buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Isabel, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar conectada para honrar el nombre del Señor. Ana María, mi Dios te bendiga, hermana mía. Que mi Dios te fortalezca y te ayude. Niurka, Dios te bendiga, Niurka. Mario, Dios te bendiga. Un placer haberte visto hoy. Mariam, Dios te bendiga, hermana. Que el Señor te fortalezca y supla tu necesidad. Pastor Miguel, Dios te bendiga, Pastor Miguel. Gracias por ser un gran apoyo. Brigitte, Dios te bendiga. Tengo muchas ganas de verte a ti y a Iván. Muchísimas ganas de verte. Rafa, Dios te bendiga, compañero. Dios bendiga tu vida y tu hogar y tus hijos. Hermana Noemí, Dios te bendiga mucho. Gisela, que el Señor te fortalezca y te ayude. Gracias por estar todos conectados. Gracias porque en esta tarde tenemos deseo y hambre de escuchar al Señor. En esta tarde quisiera que todos los que estéis conectados y los que se van a ir conectando, me gustaría que fuésemos tomando una actitud de reverencia ante el Señor, porque si estamos conectados en esta tarde es con la intencionalidad de honrar y glorificar el nombre de Dios. Hermanos, aquí no hay ninguna otra intencionalidad. Hermana Jessie, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermana Jessie, y Dios supla tu necesidad. Dios te bendiga mucho. Como os iba diciendo, la única intencionalidad a través de estos vídeos que realizamos, hermanos, y estas conexiones es para que el nombre de Dios sea glorificado. Vivimos en un momento, en nuestra era, en la que necesitamos de Dios. Necesitamos constantemente estar conectados a la fuente, a esa fuente que salta para vida eterna. Por lo tanto, hermanos, en esta hora quiero simplemente animaros a que podamos estar en comunión con el Señor. Hermana Patti, desde Italia, Dios te bendiga mucho, don. El Señor os fortalezca allá en Italia, tía Orlando. Dios te bendiga, Patti. Verónica, Dios te bendiga mucho desde Ecuador. Que el Señor te fortalezca, Verónica. Hermana Inés, Dios te bendiga muchísimo. Hermana Antonio, un abrazo, Dios te bendiga mucho. En esta tarde creo que el Señor, porque hoy quiere el Señor. Él está dispuesto, sus misericordias se renuevan todos los días. Amén. Vamos a adorar al Señor. Te invito a que adores al Señor. Yo te invito ahora, ahí en donde te encuentras tú ahora, allá desde tu hogar, desde tu casa. Si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, yo quiero que empieces a levantar un altar de adoración. Amén. Quiero que empieces a orar y a buscar al Señor. Miren, la adoración y la oración no es un ejercicio de indiferencia. Es un ejercicio donde el espíritu, el alma y el cuerpo se ponen en marcha para honrar el nombre santo del Señor. Hermanos, una de las cosas que Dios pesa en medio de la oración y la adoración es la intención del corazón. Dios pesa las intenciones del corazón. Por lo tanto, en esta hora, yo te ruego y te pido, hermano, en estos momentos, y hermana que me escuchas, que dispongas tu corazón, que dispongas tu vida, que dispongas tu alma, tu cuerpo, tu mente, que dispongas todo tu ser en estos momentos para adorar al Señor. Únete a tu esposo, únete a tu esposa, únete a tus hijos y te pido que empieces a orar. Empieza a clamar al Señor para que el Señor en esta tarde toque las vidas y toque los corazones. Amén. Padre nuestro, estamos ante tu presencia, Dios mío. Te damos la gloria a ti porque lo que parecía imposible fue hecho realidad. Hay
paz entre tú y nosotros, Señor. Te agradecemos el camino que abriste por medio de tu Hijo Jesucristo, el mediador entre tu santidad y nuestra rebelión, Señor. Te agradecemos, Dios mío, las maravillas de tu gracia y tu perdón, Señor. Tus obras son incomparables, Dios mío. No hay nadie más como tú, Señor. Tú eres fiel y misericordioso. Hoy confesamos, Señor, nuestra maldad y confesamos que nuestra maldad sigue siendo un problema en nuestras vidas, Señor. Especialmente también en la mía. Señor, perdónanos por ser hombres y mujeres de poca fe. Ayúdanos a confiar solamente en ti, a poner en el centro de nuestra vida solamente tu persona. Señor, aumentanos la fe. Te pido por cada persona que está conectada. Aumenta la fe. Por cada persona que está viendo este vídeo, Señor. Aumenta la fe a cada persona que está viendo este vídeo. Para depender únicamente de tu gracia y de tu amor en medio del tiempo que estamos viviendo, Señor. Enséñanos, Señor. Te pido que nos enseñes a deleitarnos en ti y no en el pecado, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu persona y no en el pecado, Señor. Permítenos recordar que cada día dependemos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a mantener siempre grabado en nuestros corazones el Evangelio de la fe, Señor. Y capacítanos para poner esa fe en acción, Señor. Perdona nuestras culpas, te rogamos misericordia, Señor. Y te agradecemos por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, que quita el pecado, Señor, de nosotros. Padre, en esta hora abrimos nuestro corazón. Y juntamente con mis hermanos que están ahí detrás de este vídeo, Señor, yo te pido, Señor, que ahora mires cada necesidad, Señor. Son muchas las personas que están viendo este vídeo, Señor, y te pido, Señor, que tú obres conforme a tu misericordia. Padre nuestro, tú eres el Salvador de los pobres y de los oprimidos. Tú nos rescatas del poder del pecado, Señor. Solamente tú eres la esperanza de los débiles. A ti, Señor, y solamente a ti clamamos. Y ante tu presencia rogamos misericordia en esta tarde, Señor. Borra nuestra rebelión y no te acuerdes, Señor, de nuestra traición, porque son muchas veces las que te hemos traicionado, Dios mío. Perdónanos por buscar deleite fuera de ti y por basar nuestra esperanza en cosas vanas, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos deleitado en las cosas de este mundo, Señor, y muchas veces acudimos a las cosas de este mundo a buscar deleite, cuando el mayor deleite, Señor, se encuentra en ti, Señor. Nuestro pecado, Señor, nos declara culpables, pero la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia y por tu gracia somos salvos de tu ira santa, Señor. Te alabamos por tu misericordia y por tu perdón. Transforma nuestras vidas, transforma las vidas de las personas que están viendo este vídeo en estos momentos, Señor. Transforma los corazones de las personas que están viendo este vídeo. Llega, Señor, a los corazones. No hay palabra de hombre que pueda transformar una vida, pero una palabra tuya cambia vidas, matrimonios, familias, hogares, países, naciones. Por eso te pido, Señor, que en el nombre de Jesús te alabamos por tu misericordia y por tu perdón. Transforma nuestras vidas, moldea nuestro ser, haznos imágenes vivas de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ya no quedan en el mundo, Señor, muchos hombres rectos y fieles a ti. Por todas las partes, Señor, vemos violencia, traición, corrupción, vemos injusticia, vemos maldad. Pero líbranos, Señor, líbranos de ser como esos hombres, Dios mío. Haznos reflejar tu santidad. Esperamos el día, Señor, en que te manifiestes. Y lo hacemos con gozo porque sabemos que tú nos has perdonado, Señor. Sabemos que tú nos has perdonado, Dios mío. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú obres conforme a tu misericordia, Señor. Padre Dios Altísimo, en esta hora te alabamos y te damos gracias. Y te pido por cada persona, Señor, que se está conectando y cada persona que va a ver este vídeo, Señor. Padre, tú conoces lo más profundo del corazón. Tú conoces lo que hay dentro de ellos. Tú conoces sus pensamientos, Señor. Mejor que tú no les conoces nadie. Yo te pido, Señor, por todas las personas ahora mismo que están en un momento de debilidad. Te pido por aquellos, Dios mío, oprimidos, para que tú les libertes. Señor, te ruego por todos aquellos que están encadenados por vicios, por circunstancias. En el nombre de Jesús, líbrales de todos los vicios y rompe la cadena de los vicios. Te ruego por todas las personas que se quieren en estos momentos, Señor, por todas esas personas que no tienen ganas de vivir,
que tienen en su corazón y en sus pensamientos quitarse la vida. Te ruego, Señor, que pares a esas personas. Señor, elimina todo pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que traigas ahora esperanza a todos aquellos que en estos momentos están planeando quitarse la vida. Señor, trae esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, muéstrales tu amor. Muestra tu amor a aquellas personas que han perdido la esperanza en estos momentos, Señor. Haznos entender, Señor, que en la debilidad del hombre tu gloria es manifestada, Señor. Padre, en estos momentos te ruego por tantas personas que están sufriendo, para que tú seas su consuelo, Señor. Padre, hemos entendido que a través de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Señor, lo que pedimos es que tú no nos faltes, porque si tú estás con nosotros, hemos entendido que somos más que vencedores. Dios Altísimo, en esta hora te alabamos y te damos gloria y reconocemos que tú eres santo, que tu santidad, Señor, es grande. Queremos ser el reflejo de tu amor y te pido, Señor, que bendigas cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Señor, en este tiempo te ruego que no permitas que el enemigo, Señor, obre, Dios mío, conforme a sus pretensiones para romper matrimonios. Señor, que en este confinamiento los matrimonios se unan aún más. Padre, te ruego que las familias sigan ardiendo a través de la oración, de esos altares que se han levantado de oración. Padre, es mucha la necesidad que hay en los corazones y el único que las puede suplir eres tú. Señor, yo hoy confieso que soy un dependiente tuyo. Yo confieso, Señor, que mi necesidad de ti es grande. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo este vídeo, Señor. Oh, Señor, suple la necesidad. Confieso que soy un pecador miserable, Señor. Confieso que dependo de tu perdón, de tu gracia, de tu amor, para seguir adelante día a día, Señor. Y hoy me humillo, reconociéndote que no valgo, que no sirvo, que no tengo, y que necesito de ti, Señor, que necesito de tu gracia. Que eres el único alto, sublime, soberano, glorioso, santo y justo. Y hoy clamamos a ti, Señor. Clamamos, Señor. Oh Señor, bendice, Señor, bendícenos en esta hora. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos exaltarte, Jesús. Queremos honrarte a ti, Señor, y por eso pedimos tu gracia en estos momentos, Señor. Pedimos tu gracia, Señor. Gloria a ti, Señor. Que el Señor os bendiga a todos los que estáis ahí conectados. Yasmín, Dios te bendiga. Emilio Dual, Dios te bendiga. Todos los que estéis conectados, bendiciones de parte del Señor. Yo quería hablaros y quería transmitiros un mensaje de parte del Señor. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios en medio de los tiempos que vivimos. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En estos momentos de incertidumbre, donde la confusión es grande, necesitamos la palabra del Señor. Y tú que me escuchas, tus habilidades o tus dones en los momentos de desierto no nos sirven para nada. En un desierto lo que nos sirve es la dependencia a Dios. Es Dios el Dios soberano el que va a sostener a su pueblo y el que está sosteniendo a su iglesia. Por lo tanto, te animo en esta hora a que en momentos como los que estamos viviendo dependas de Dios. Hermanos, a través de nuestras debilidades y miserias, Dios mostrará su poder y su grandeza. Quiero decirte algo. Hoy en día vivimos en un tiempo donde se hace alarde de las virtudes y los dones de las personas, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde el carisma es muy importante y es más importante el carisma que el carácter, ¿verdad? Aunque son dos cosas diferentes. Vivimos en un tiempo donde lo único que busca la gente son personas con carisma, y eso también lo hemos trasladado, al igual que, por ejemplo, en cualquier reportaje televisivo, en cualquier programa televisivo, la gente busca personas con carisma que puedan ser atrayentes a través de su carisma. También hemos caído la iglesia en esa paradoja. Hoy en día se busca predicadores con carisma, se buscan personas con gancho, ¿verdad? Que sepan acaparar a través de su palabrería al auditorio,
Y hoy en día nos hemos enfocado mucho en esto. Pero mirad, hermanos, hoy en día lo que necesitamos son personas con carácter cristiano. No con carisma, con carácter. Nunca seremos tan fuertes como cuando reconozcamos que no podemos, que no valemos, que no servimos. Hoy en día las iglesias se han enfocado en sacar el gigante que tienes dentro, el valiente que tienes dentro, y nos han dicho que lo que nosotros nos propongamos lo vamos a conseguir, y han tratado por todos los medios en exaltar el yo del hombre. Pero mirad, hermanos, a través de la historia bíblica podemos llegar a la conclusión que somos efectivos y somos personas de éxito cuando realmente reconocemos nuestra incapacidad. Cuando tú reconoces que no, que por tus propias fuerzas no puedes, cuando reconoces que por tus propias fuerzas no llegas, cuando reconoces que no tienes las suficientes habilidades ni dones para llegar hasta el final, para llegar al propósito que Dios te ha marcado, entonces es cuando realmente estás en la condición adecuada. Nunca seremos tan fuertes como cuando reconozcamos que nuestras habilidades y dones son fruto única y exclusivamente de su gracia y que por sí solos no son medios suficientes para la victoria. Hermanos, yo quiero hablaros hoy a través de un sermón que predicó Jesús, que es el Sermón del Monte. Se encuentra en el capítulo 6, versículos a partir del... en el capítulo 5 en adelante. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Debemos de prestar atención a esas dos palabras, multitud y discípulos. Amén. En la multitud se está en el anonimato, pero los discípulos son otro tipo de personas. Jesús sube al monte y hay una gran multitud que le está siguiendo, pero en esos momentos él se quiere retirar para enseñar a los discípulos. En las diferentes iglesias acuden cada semana cientos de personas, ¿verdad? Personas anónimas, pero solo los discípulos reciben la enseñanza. Por eso dice que abriendo su boca les enseñaba. Jesús les enseñaba. La enseñanza de Jesús con sus discípulos es una enseñanza que tiene que ver con el estado interno, es decir, tiene que ver con el corazón de la persona. La enseñanza de Jesús estaba enfocada hacia la formación del carácter del discípulo. Jesús no estaba enfocado en cambiar 4 cosas externas de ellos. Jesús no estaba enfocado en que ellos cambiaran 4 actitudes exteriores. Jesús estaba enfocado en que su corazón, el corazón de los discípulos, fuese cambiado. Y el Sermón del Monte era una palabra que hablaba directamente sobre la actitud, sobre el carácter que debía tener los discípulos. ¿Y qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia o la manera de pensar, actuar de una persona. El conjunto de rasgos es lo que le distingue de los demás. Hoy en día se le da más importancia, como he dicho antes, al carisma o a los dones, que son regalos de Dios, que al carácter. Nos da igual que un hombre sea espiritual o no. Lo importante es que tenga carisma, que tenga carácter. Hoy en día hemos confundido la unción por 4 gritos que pegan predicando. No, hermanos. Hoy en día lo que necesitamos son hombres de unción, producida por el Espíritu Santo. No necesitamos hombres con carisma. Los dones son regalos de Dios que recibimos por gracia, pero el carácter es el que Dios va formando día tras día al golpe de su cincel, hermanos.
El carácter no es un don de Dios. El carácter es fruto de los golpes del escultor que día tras día efectúa con su martillo con el fin de hacer una obra conforme a su corazón. Y Dios quiere tratar con tu carácter, Dios quiere tratar con tu corazón. Dios no se conforma que cambies 4 actitudes externas. Lo que Dios se ha propuesto es cambiar tu corazón, es hacer de tu vida una imagen de Él, hermanos. Hay cristianos con mucho carisma, pero con muy poco carácter. Hay muchos cristianos que tienen ese don de gentes, con la capacidad de poder ser una persona agradable con todo el mundo. Pero, hermanos, lo que necesitamos son hombres de carácter. Y ahí es cuando se empieza a enorgullecerse, pensando que su propia sabiduría se pueden hacer las cosas. El énfasis de Jesús no es que hagamos muchas señales y maravillas. Miren, hoy en día las iglesias están enfocadas en los milagros, en los ejemplos de poder, en las manifestaciones de poder, ¿verdad? Pero Jesús nunca se enfocó y ni puso el énfasis en que hagamos muchas señales y maravillas. Esas son consecuencias de la predicación del Evangelio. La palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que predican y crean, echarán fuera demonios y harán sanidades. Es decir, el poder se manifiesta a través del cumplimiento de expandir el Evangelio. El objetivo no es la manifestación del poder, de los milagros. El objetivo es la manifestación del Evangelio. El objetivo de Jesús es formarnos a su imagen y que aprendamos cada día a ser como Él, a vivir como Él vivía, a pensar como Él pensaba. Ser cristiano o discípulo es vivir un estilo de vida diferente. ¿Y diferente a quién, hermanos? Diferente a la multitud, porque son muchos. Mirad, hermanos, ya no os digo que nos diferenciemos de los del mundo, porque diferenciarnos de los del mundo es algo básico en los cristianos. Hablo de diferenciarnos incluso del resto de los que profesan ser cristianos. Y quiero que me entendáis, porque era mucha multitud la que seguía a Cristo, pero 12 discípulos eran a los que Él enseñaban. ¿Entienden, hermanos? Ser cristiano discípulo es vivir un modelo de estilo de vida diferente, diferente a la multitud, a todos esos que profesan seguir a Cristo con su boca, pero que con sus hechos lo niegan, que no son sus discípulos, hermanos. Los discípulos verdaderos se distinguen de las multitudes. ¿Por qué? Por el carácter. Puedes distinguir a un discípulo verdadero por el carácter. ¿Por qué? Porque su carácter es muy similar al carácter de Jesucristo. Porque su carácter es muy similar al carácter del Maestro. Vamos a poneros un poco en el contexto, en esta porción bíblica. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 25. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Es decir, cuando hablamos de mucha gente, estamos hablando de Decápolis, estamos hablando de 10 ciudades, hermanos. Era una gran multitud la que seguía, mucha gente de Galilea, de Decápolis, 10 ciudades estaban alrededor de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Era muchísima gente de diferentes ciudades, lugares que le seguían. Por eso, en el versículo 1 del capítulo 5 dice: viendo la multitud, se subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Los discípulos. Subió al monte para aprovechar la acústica del monte y pudiese escuchar los discípulos con claridad. Dice: y viniendo a él sus discípulos, se sentó el Maestro Santo y les empezó a enseñar. Y en el versículo 2 empieza a decir, dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, hermanos, hace referencia a un rasgo netamente interno. Él no dijo bienaventurados los pobres. Si fuese así, estaba refiriéndose a pobres materialmente hablando, pero no se estaba refiriendo personalmente a personas pobres. Él dice bienaventurados los pobres de espíritu y hace referencia
a algo que caracteriza a los verdaderos discípulos, a algo que tiene que ver con una condición interna. Por lo tanto, estamos hablando de carácter. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, está diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahora, ¿qué es ser bienaventurado? ¿Quién son los bienaventurados pobres de espíritu? Los pobres de espíritu hace referencia a un rasgo del carácter de los verdaderos discípulos. Cuando Mateo utiliza la palabra bienaventurado, utiliza la palabra griega makarios. Y esta palabra significa dichoso o feliz o felicitaciones. Una persona sumamente feliz, una persona digna de ser felicitado por ser una persona dichosa. Makarios, sumamente dichosos. Pero la pregunta que queremos hacernos en esta tarde: ¿quién son los sumamente dichosos? Los pobres en espíritu. Parece contradictorio, parece que aquí algo no cuadra. ¿Cómo puede ser una persona sumamente dichosa? Una persona puede ser sumamente feliz. Si dice aquí que los pobres en espíritu son sumamente dichosos. La palabra pobres, hermanos, viene del griego tojos. Y tiene dos aplicaciones. Tiene una aplicación literal y tiene una aplicación metafórica. El significado literal de la palabra griega tojos es literalmente mendigo. ¿Y qué es un mendigo? Es alguien que no tiene absolutamente nada, alguien que está en la miseria total y que es un necesitado de todo. Por lo tanto, el pobre o el mendigo pide con insistencia que le ayuden. Referencia a esa persona que no tiene nada, hermanos. Miren, yo el otro día fui a hacer unas gestiones bancarias y en la puerta del banco había una mujer que estaba pidiendo, pero estaba pidiendo de una manera, hermanos, ella se encorvaba hacia adelante pidiendo una moneda. Su necesidad era grande, por lo tanto, esta mujer estaba mendigando. Un mendigo lo que hace es mendigar, y mendigar es pedir ayuda con una actitud de humillación. Entonces, ¿qué significa que son sumamente dichosos los pobres de espíritu? O felicitaciones a los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que no tienen recursos espirituales, hermanos. Son aquellos que reconocen que no tienen fuerzas para salvarse a sí mismo. Los bienaventurados, felices y dichosos de espíritu son aquellos que reconocen su miseria espiritual. Es decir, los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que no tienen ningún recurso espiritual para salir de la miseria espiritual en la que se encuentran. Son aquellos que reconocen que dentro de ellos no hay ningún campeón, que reconocen que no valen, que no sirven, que no tienen. ¿Quién son los pobres de espíritu? ¿Quién son bienaventurados, dichosos? Aquellos que hacen una reflexión y se encuentran incapaces de llegar al Señor por sus propias fuerzas. Dichosos, bienaventurados los pobres de espíritus, aquellos que reconocen que son miserables y que su injusticia les hace incapaz de acercarse al Santo. Resumido, un discípulo de Jesús es un necesitado de Dios, alguien que reconoce su miseria espiritual. Al igual que un mendigo se humilla pidiendo ayuda, eso es un pobre de espíritu, hermanos. Por el contrario, están los orgullosos, los que se creen que todo lo pueden alcanzar por sus propios medios. Hoy en día tenemos en muchos lados, en muchas congregaciones, personas que a través de los dones y el carisma pretenden llegar a grandes multitudes. Y sí, es posible que lleguen a grandes multitudes, pero Dios no nos ha llamado a acaparar la atención de grandes multitudes. Dios nos ha llamado a expandir el Evangelio. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Aquellos miserables que no reconocen su miseria espiritual, hermanos, y alardean de su riqueza espiritual cuando en realidad son mendigos, como aquellos maridos que les dice la esposa: hermanos, vamos a buscar solución, vamos a poner solución a nuestro matrimonio. Y este hombre se cree con las habilidades y con las capacidades de creer que puede arreglar su matrimonio por sus propias fuerzas, y no entiende que es un miserable, que no tiene capacidad para arreglar su matrimonio si no es en Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que no tienen capacidad de solucionar lo que realmente le hace falta al hombre en su alma. Entonces, ¿quién son los bienaventurados pobres de espíritu? Los que reconocen su situación y condición de miseria, hermanos. Los que reconocen que no tienen ninguna fuerza contra el mal, el pecado y la tentación para enfrentar todas las cosas que se presentan en la vida. Hermanos,
Bienaventurados los que no se creen superhombres, bienaventurados los que no se creen los números unos, bienaventurados los que reconocen que no tienen capacidad para enfrentar el pecado por sus propias fuerzas. No, yo no tengo miedo, no hay problema, yo me puedo enfrentar al pecado. Hasta que no reconozcas que si no es fruto del poder del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a decir no al pecado, serás un necio. Acompañarme a Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús está enseñando en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres se está refiriendo aquí Jesús? A los pobres de espíritu. ¿Para quién son las buenas noticias o las buenas aventuranzas? Para los que reconocen sus incapacidades, los pobres de espíritu. Sigue diciendo el versículo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En el original la palabra quebrantados hace referencia a una persona triturada, a algo triturado. Son muchos los que han sido triturados por el mundo, por el pecado, las circunstancias de la vida, pero no todos los reconocen. Hay personas que están hechas mil pedazos, aún así permanecen erguidos. Hoy hay buenas noticias para los que reconocen su miseria espiritual, para los que reconocen su incapacidad. Hoy hay buenas noticias para los que han sido triturados por el mundo, por el pecado. Y hoy hay buenas noticias. Dios quiere sanar tu vida. A los que reconocen que no pueden librarse del pecado por sí mismos. ¿Cuántos hay detrás de este vídeo que se mantienen encadenados en un pecado? ¿Cuánto llevas luchando con ese pecado por tus propias fuerzas? ¿Cuánto tiempo llevas sujeto a la pornografía y has intentado quitarte de la pornografía y no has podido? ¿Cuánto tiempo llevas aferrado y sujetado al adulterio y no has podido soltarte de él? ¿Cuánto tiempo llevas encadenado en la mentira y no has podido quitarte de la mentira? Pero yo tengo que decirte, aunque estés triturado por el pecado, hoy humíllate, reconoce que no tienes fuerza, que no tienes posibilidad, que sin Cristo no hay esperanza para tu vida. Humíllate delante del Señor. Conviértete en un miserable pobre de espíritu, porque los pobres de espíritu alcanzarán misericordia. Son muchos los que tratan de ver las cosas espirituales a través de los ojos naturales, y eso es imposible, hermanos. Hoy hay muchos ciegos en la iglesia dirigiéndose a través de los ojos naturales. Por eso todo lo que perciben es carnal. Pero hoy hay buenas noticias. Jesús está aquí para darte la vista. Sigue diciendo el versículo que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Él ha venido a perdonar a los que han sido triturados por el pecado para que sean libres, hermanos. Él ha venido a perdonar a todos aquellos que han sido triturados por el pecado, por la vida, por las circunstancias, para hacerles libres, hermanos. El reconocer nuestra pobreza espiritual, el verdadero discípulo sabe que es la base para poder recibir las riquezas en Cristo. Atiende esta palabra que te estoy diciendo. Reconocer tu incapacidad, reconocer tu pobreza espiritual, es la base para recibir las riquezas en Cristo. Mientras tú te creas fuerte, serás un débil. Mientras tú te crees que todo lo puedes, no podrás nada. En cambio, en cuando tú reconozcas que no vales, que no sirves, que no tienes y que todo lo podemos en Cristo, solamente en Cristo, y dice la Biblia, Filipenses 4:13, porque Él nos fortalece. Hermanos, somos pobres, miserables, pecadores, que no valemos, no tenemos, no servimos. Hoy en día tratan de potenciar nuestro egocentrismo con mensajes de autoayuda para levantar nuestra autoestima. Pero déjame decirte, la persona con más autoestima es la que reconoce su incapacidad y pone su esperanza en Cristo, sabiendo que en Cristo todo lo podemos, hermanos. Veamos algunos ejemplos. Segunda de Crónicas capítulo 20.
Segunda de Crónicas, capítulo 20. A partir del versículo 11 hay una porción de la escritura, hermanos. Israel se encuentra rodeada por el enemigo y Josafat clama a Dios. Israel está siendo asediada por los diferentes enemigos que quieren destruir a Israel. Fijaos qué escritura y cómo pone en evidencia esta realidad. Cuando tú reconozcas tu incapacidad, de que no puedes, de que no sirves, de que no alcanzas, entonces Dios te dará la victoria. Mientras tú te creas en tus propias fuerzas fuerte, no alcanzarás la victoria, serás un derrotado. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Dice la Biblia: He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene con nosotros. Fijaos cómo reconoce el profeta. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan gran multitud que viene con nosotros, contra nosotros. No sabemos qué hacer, dice, y a ti volvemos nuestro rostro. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15 dice: Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes el del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Mirad, hermanos, ¿cuál es lo que dijeron el pueblo de Israel? Señor, ¿no harás tú provisión para tu pueblo? Una gran multitud viene hacia nosotros y nosotros no podemos contra ellos. Hicieron una reflexión, hermanos. Ante la falta de recursos, normalmente acudimos a personas en lugares equivocados, pero Israel acudió a Jehová. Son muchos los que vienen contra nosotros, pero no somos capaces de hacerle frente. En el momento que el pueblo de Dios reconoció que no podía hacer frente a los enemigos, Jehová les dijo: esta guerra no es vuestra, es mía. En el momento que reconoces tu incapacidad, Dios te dice: esta guerra no es tuya, es mía. En el momento que reconoces que no vales, Dios te dice: yo soy el que va contigo. En el momento que reconoces que no puedes, Dios el que dice: yo soy tu fortaleza. El pueblo de Israel reconoció que no podía hacer frente al enemigo, y Dios le dijo: no os preocupéis, estad quietos, mía es la guerra. Son muchas veces las que acudimos a personas equivocadas, a lugares equivocados, a pedir ayuda, hermanos. Jesús, a través de su enseñanza, les estaba transmitiendo esto mismo. Dichosos, bienaventurados, felicitaciones por reconocer vuestra incapacidad, por reconocer vuestra miseria, por reconocer vuestra imposibilidad, porque eso os ha abierto los tesoros del reino a vuestra disposición. Hermanos, cuando reconocemos que realmente somos necesitados, es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Mirad, no hay nada más triste que ver a un hombre subirse en un púlpito y creer que por su elocuencia puede causar un efecto en el auditorio. No hay nada más triste que un hombre crea que por su sabiduría puede llegar a transformar el corazón de las personas. Hermanos, no tenemos capacidad para resolver problemas en la humanidad si Dios no nos capacita. Vivimos en circunstancias adversas. Hoy en día nadie tiene el control de las naciones, nadie tiene el control de esta pandemia, pero Dios está al control. Y si la iglesia reconoce que no tenemos, que no servimos, que no valemos, Dios levantará la iglesia y la capacitará para ser una iglesia de solución en un momento de confusión. Amén. A Dios la gloria, hermanos.
Dichosos, bienaventurados, felicitaciones a los que reconocen su incapacidad, a los que reconocen que no tienen nada, absolutamente nada, y que son dependientes de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre David, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Fijaos, aquí el que está hablando es el rey Salomón, hermanos, y quiero que atendáis esta porción de la escritura. Salomón es joven y empieza a clamar al Señor. Él mira alrededor suyo y ve una gran multitud, ve un gran pueblo, hermanos. Salomón se da cuenta de la gran responsabilidad que tiene y ahora Salomón reconoce su incapacidad ante el gran problema que tiene y empieza a orar al Señor. El rey Salomón no pide riqueza, el rey Salomón no pide grandes ejércitos. El rey Salomón se ve incapaz de poder gobernar un pueblo tan numeroso, y cuando reconoce su incapacidad, como estamos leyendo, fijaos lo que dice la escritura: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, primero, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y ahora dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste ni riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido entre los hombres otro con más sabiduría que tú. En otras palabras, en el momento que Salomón reconoce que no vale, que no sirve, que no puede alcanzar a todo el pueblo, que el pueblo es numeroso, que él no puede gobernar eso, él reconoce su incapacidad, es joven, él dice: no sé ni entrar ni salir, no sé qué hacer. En esos momentos que el rey Salomón reconoce eso, Dios le da la sabiduría para gobernar al pueblo. Has querido gobernar tu matrimonio a través de tu sabiduría y cada vez lo estás poniendo peor. Has querido gobernar tu casa a través de tu inteligencia y tus habilidades, y tu casa está destruida. Has querido solucionar tus problemas a través de tu conocimiento y de tus habilidades, y no has podido. Hasta que no reconozcas que no puedes, que no sirves, que no vales, te humilles delante del Señor y reconozcas tu incapacidad, Dios no va a abrir las puertas del cielo y va a mostrar sus riquezas para solucionar tus problemas. Hermano y hermana que me escuchas, tengo que decirte algo en estos momentos. No hay mayor poder en un hombre hasta que no reconoce que éste es un pobre de espíritu. Felices los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, dichosos los que reconocen que no pueden. A Dios le agrada que reconozcamos nuestra incapacidad. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tus títulos, deja de confiar en tu sabiduría, deja de confiar en el nombre de tu familia. Reconoce tu necesidad y verás la gracia de Dios y serás bienaventurado. Deja de confiar en tus habilidades, humíllate delante del Señor. El verdadero discípulo camina en total dependencia de Dios, reconociendo su incapacidad. Oh hermano y hermana, basta ya de ser superhombres. Aquí no habemos nadie superhombres. Necesitamos de Dios, hermanos. Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, fijaos lo que dice el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria al Señor.
Los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran pobres de espíritu. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran hombres pobres de espíritu. Mirar, cuando Moisés reconoció que no sabía hablar, que ¿qué voy a hacer? Yo no puedo con un pueblo tan numeroso. Moisés reconoció en el monte ante Dios su incapacidad y Dios le dio la fortaleza necesaria para libertar al pueblo de Egipto. Dios ha utilizado a lo largo de la historia a grandes hombres de la Biblia y a grandes mujeres de la Biblia, y eran grandes por reconocer su incapacidad. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran pobres de espíritu. Eran personas que reconocían que no podían, que no servían, que no valían, y que solo Dios les capacitaba para ello. La palabra afligido viene del hebreo aní, que significa pobre. La palabra necesitado aquí viene del hebreo edión, que significa mendigo, hermanos. David reconoce su pobreza, su miseria, y como un mendigo sin recursos clama pidiendo ayuda. El rey David, hermanos, aquí está clamando como un mendigo. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos van a dejar que mi poder y mi gloria se muestre en medio de sus miserias y pobreza. ¿Entendéis? Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos van a dejar que mi poder y mi gloria se manifieste a través de sus miserias y pobreza. Cuando tú reconoces que no puedes. Oh, el poder de Dios se va a manifestar en medio de tu vida. Cuando reconoces: Señor, con mi hogar yo no puedo, la gloria de Dios se manifestará en medio de tu hogar. Cuando reconoces: Señor, en medio de mi matrimonio no puedo, la gloria de Dios se manifestará en medio de tu matrimonio. Cuando reconoces: Señor, en medio de esta sociedad no podemos, la gloria de Dios se manifestará. Reconozcamos nuestra incapacidad y nuestras miserias para que la gloria de Dios explote sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre toda nación y sobre todo reino y vida, hermanos. El verdadero discípulo no es autosuficiente y mucho menos orgulloso. El verdadero discípulo no es autosuficiente. Hoy en día tenemos muchos cristianos autosuficientes. No recurren a Dios para nada. De hecho, tenemos muchos siervos de Dios autosuficientes que no buscan a Dios, que no oran, no les hace falta, tienen carisma, tienen enganche. Ellos con su carisma y su palabrería es suficiente. 4 palabras bonitas ya han acaparado el auditorio y lo peor es que el auditorio dice amén. Pero necesitamos hombres con carácter, no con carisma, hermanos. Necesitamos hombres que estén dispuestos a entender que no somos nada sin Cristo. El verdadero discípulo no es autosuficiente y mucho menos orgulloso. El verdadero discípulo es enseñado para que todo tiempo dependa del Maestro. Mi pregunta es: ¿cuántos de vosotros os consideráis pobres? ¿O sigues siendo dependiente de tu sabiduría y de tus fuerzas? El mejor ejemplo lo tenemos en Pedro. Pedro, el prepotente, el orgulloso, el autosuficiente. Aunque todos te nieguen, yo jamás te voy a negar. Aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. Orgullo, prepotencia, autosuficiencia. Cada vez que Pedro confiaba en sus propias fuerzas y recursos, Dios le daba con el cincel. Cada vez que Pedro confiaba en sus propias fuerzas y recursos, Dios le daba con el cincel. Golpe tras golpe, que acabó con la autosuficiencia de Pedro. Hermanos, cada vez que tú te muestres de una manera orgullosa, cada vez que tú te muestras de una manera orgulloso, cada vez que tú creas que tú puedes y sirves por tus propios medios y valores, Dios vendrá con su cincel, humillándote, dándote golpes. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios quiere que tu carácter llegue a ser como el de Él. Fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Golpe tras golpe recibió Pedro. Los que más sufren entre los discípulos son los orgullosos, los autosuficientes. ¿Por qué?
porque el golpe del cincel cada vez más fuerte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante, dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fijaos lo que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, autosuficiencia, orgullo, esto es. Y no sabes que tú eres, ahora es lo que Dios le dice. La iglesia de la Odisea decía que era rica y que no tenía necesidad de nada, pero Dios le dice: pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. ¿Cuál fue la causa para que los cristianos de la Odisea se volviesen tibios? ¿Por qué se volvieron tibios los cristianos de la iglesia de la Odisea? Es fácil, porque decían, según dice la Biblia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La autosuficiencia y el orgullo genera tibieza. La autosuficiencia y el orgullo genera tibieza. ¿Sabes por qué? Porque una persona que se cree autosuficiente no ora, no busca a Dios. Se cree que con sus habilidades es suficiente para enfrentar los problemas del día a día. Por eso no acude a la presencia del Señor. Esto es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia autosuficiente, no les hacía falta orar. Se habían enriquecido, tenían carisma. La iglesia de la Odisea podían alardear de personas ilustres. Por en medio de ellos estaban los griegos con un conocimiento altísimo y grande. Personas con una grande elocuencia. Eran autosuficientes, hermanos, pero esto les llevó a la tibieza. La respuesta de Jesús fue fulminante a esta iglesia. Tú te crees que eres, pero yo te digo lo que eres. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres un desventurado, lo contrario a bienaventurado, dichosos y felices. Jesús le aconseja: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Jesús le está aconsejando que adquiera riquezas celestiales, puras, para que verdaderamente se convierta en una iglesia rica. Hermanos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen su incapacidad. Mientras sigas creyéndote que tú puedes, mientras sigas creyendo que tú vales, que tú sirves, déjame decirte, no darás oportunidad a Dios de mostrar su poder y su gloria. Pero hoy Dios quiere mostrar su gloria en medio de tus circunstancias y de tu vida. Yo te invito hoy a que reconozcas que eres un pecador, una pecadora. Que reconozcas que hay mucha miseria en tu corazón. Que reconozcas que tus habilidades, tu sabiduría e inteligencia no te ha servido para realmente llegar al propósito que Dios tiene. Déjame decirte, tus dones no te sirven para encaminarte en esta vida. Tarde o temprano, si no has caído, vas a caer. No tienes capacidad para salir del pecado que te asedia por tus propias fuerzas. Tú que me escuchas que estás metido en el alcoholismo, tú que me escuchas que estás encadenado en la pornografía, tú que me escuchas que estás encadenada o encadenado en una relación sentimental que no agrada a Dios, tengo que decirte, humíllate delante de Dios, humíllate delante de Él, porque solo Dios puede rescatarte del hoyo cenagoso y del poder del pecado. Tú que tienes un matrimonio que no consigues que salga a flote, yo hoy quiero decirte algo: humíllate y reconoce tus miserias y deja tu matrimonio en las manos del Señor. Tú que estás tratando de vivir por tus propios medios tu vida y que dices que tú no necesitas nadie que te aconseje, que tú ya vienes de vuelta, tengo que decirte, tú eres un ciego, pobre, desnudo, miserable y desventurado. Lo dice la Biblia. Los que se creen que son, no son nada. Hermanos, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Humíllate para alcanzar la gracia del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué recibirán los pobres de espíritu?
el reino de los cielos. ¿En qué consiste el reino de los cielos? En otras palabras, el reino de los cielos no consiste en la abundancia de bienes materiales. El reino de los cielos es justicia. Hermanos, ¿qué es lo que recibirán estas personas que se creen incapaces, que se creen que no sirven, que no valen y que realmente han puesto su esperanza en Cristo? Alcanzarán el reino, hermanos. Alcanzarán las riquezas del reino. El reino de los cielos. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una riqueza perseguida por el mundo y que poco la alcanzan. Hermanos, tendremos paz. Los pobres de espíritu tienen paz. La justificación por la fe en Jesús nos da abundante riqueza traducida en paz. Por eso, hermanos, las personas que consideran su pobreza espiritual y miseria espiritual son personas que viven en completa paz. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres de espíritu que han reconocido su miseria, incapacidad y ponen su fe en Jesús y han sido justificados para vivir en justicia y en completa paz, hermanos. El reino de los cielos es gozo del espíritu. El gozo es algo interno, hermanos. Para estos, para los pobres de espíritu, es el gozo del Señor. Este es el mensaje que tenía hoy para vosotros. Vivimos en tiempos donde tu conocimiento sirve de poco, tu sabiduría sirve de poco. Solo puedes dejarte en las manos de Dios. Olvídate en sus manos. Reconoces que no puedes, que no sirves, que no vales, que no llegas. Y Dios mostrará su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Y Él te levantará y hará brillar su rostro sobre ti. Hermanos, es tiempo de que pongamos los ojos en Jesús. Me siento feliz y dichoso. En esta hora quiero deciros que vivimos tiempos donde necesitamos que la gente entienda que dependemos de Dios. Que Dios te bendiga mucho, a ti que me has escuchado, y gracias por prestarme vuestro tiempo. Os amo en el Señor. Esfuérzate, sé valiente. Dios va contigo. Un abrazo, que el Señor os bendiga, y espero que os pueda volver pronto a contactar con vosotros. Os amo en el amor del Señor.